Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Primer plano y a través de Bolivia TV al pueblo boliviano. Bien, como siempre es un gusto tenerla y junto a Romanet estaremos compartiendo las preguntas. Ministra, es muy importante el trabajo de la comisión que se ha creado, esta comisión de revisión de casos de feminicidio, de violaciones y sobre todo el avance se ha conocido y hemos escuchado en las últimas horas un trabajo arduo que se está realizando, sobre todo para encontrar aquellos malos operadores de justicia que están beneficiando, sobre todo a personas que tenían que estar en la cárcel pagando por esos crímenes y que fueron liberados. Cuéntenos cómo marcha el trabajo de la comisión, cuántos casos se han presentado, cuántas investigaciones se han producido y cuáles son los resultados. Esta comisión de revisión de casos de liberación de feminicidas y violadores en los que los sentenciados han sido liberados es una comisión histórica que se ha generado en el marco de una instrucción que nos dio nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, a los ministros, en el caso Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Justicia, de poder hacer una convocatoria a otros órganos del Estado para que en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, referente a la coordinación y cooperación entre órganos para acciones que van en beneficio del pueblo boliviano. El presidente no esperó a que sea el 8 de marzo para la conformación de esta comisión, sino que inmediatamente procedió a la formación de esta comisión. Nos reunimos, lo hizo empezando febrero, el 1 de febrero, y esa semana ya se conformó esta comisión con las máximas autoridades de 3 órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, quienes asistieron justamente a esta convocatoria para coordinar temas que tienen que ver no solamente con la revisión de casos. Eso es muy importante hacerlo notar, de que no se trata de una comisión más de revisión de los casos para identificar las fallas únicamente, las irregularidades. No se trata de hacer tampoco una auditoría a estos procesos solamente porque sabemos que el pueblo espera resultados, el pueblo espera acciones, y es en ese marco que nuestro presidente nos pidió dar resultados concretos en el marco de esta comisión. Por eso, desde el primer día en el que se conformó la comisión, nosotros no solamente procedimos a hacer ya una primera revisión de estos casos, sino que inmediatamente en la primera reunión se coordinaron acciones inmediatas. Por eso es que esa misma noche ya había personas recapturadas, al día siguiente también, y estamos hablando que en lo que hace al tema de los casos, que es uno de los pilares que marca los resultados de la comisión, que está justamente enfocada en el marco de acciones concretas, tenemos como resultados de la comisión, como se puede ver aquí, en lo que hace a recapturas, tenemos ya a 10 personas, a 10 delincuentes, entre feminicidas y violadores, que han sido recapturados, delincuentes que estaban todavía en las calles por beneficio de estos consorcios de malos jueces, en los que se ha visto, por ejemplo, como en el caso de Richard Choque, toda una red delincuencial, y se ha procedido inmediatamente a ubicar para recapturarlos. En el caso de feminicidio tenemos 2 recapturados, en el caso de violación tenemos también 2 recapturados, en el caso de asesinatos a mujer o menor antes de la tipificación del delito de feminicidio, porque el delito de feminicidio se empieza a tipificar a partir de la promulgación de la Ley 348. Tenemos 6
Entonces tenemos un total de 10 recapturados, y en el caso de jueces procesados, conforme a la información que se ha brindado del Ministerio Público y al seguimiento que venimos haciendo en el marco de la comisión, tenemos a 12 jueces, 4 con detención preventiva, 1 con arresto domiciliario, 1 con mandamiento de aprehensión, 4 investigados y 2 a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional. 12 jueces que están siendo en este momento investigados, que están siendo procesados. En el caso de 4, como lo señalaba, con detención preventiva, estamos hablando, Iván, de que en el marco del trabajo de esta comisión, que es un trabajo histórico además, en el que se ha manifestado la necesidad de dar resultados concretos a la población, se procedió a la intervención por parte del Consejo de la Magistratura a 18 juzgados, a los 18 juzgados de ejecución penal, y a partir de ahí, de la revisión de estos casos, se ha identificado este modus operandi, que no había sido únicamente en un caso, sino que se ha dado en varios casos de este favorecimiento a delincuentes con medidas totalmente contrarias a la ley en lo que hace justamente a feminicidas y violadores, pero que además, como es de conocimiento público, tenían complicidad con otros administradores de justicia, donde ahí tenemos una cantidad justamente de aprehendidos de otros administradores de justicia, entre personal de apoyo judicial 3, abogados 2, es decir, un total de 5 aprehendidos en lo que hace a otros administradores de justicia. Solamente por señalar en el caso de Richard Choque, las aprehensiones en este caso son, como se puede evidenciar ahí, 11 personas que pasan por Richard Choque, el ex juez Rafael Halcón, abogadas, 2 abogadas que lamentablemente se prestaron a ser parte de esta red delincuencial, un médico, 2 trabajadoras sociales, un ex fiscal y 3 cómplices, entre los cuales se encuentran sus familiares. En este sentido, el trabajo de la comisión que investiga estos casos de feminicidas y violadores con sentencia está realizando no solamente, como lo señalaba y lo reitero, la revisión de los casos, sino que está dando resultados concretos, que es lo que el pueblo espera, que es fundamentalmente lo que las víctimas esperan, que es lo que las familias de las víctimas de feminicidio esperan, que lamentablemente han peregrinado durante años porque haya justicia. Ya lograr una sentencia en nuestro sistema es realmente un hecho trascendental, porque lamentablemente ahí sabemos que lo que se vive en la justicia, lo que se padece lamentablemente en el sistema judicial, y que es un problema estructural que por supuesto no ha empezado este año, sino que es un problema que venimos arrastrando en lo que hace a la justicia prácticamente desde el nacimiento de nuestra república, con una justicia colonial, con una justicia que obedece a un modelo mercantil de atención, una justicia donde, como bien lo identifica el pueblo boliviano, lamentablemente en muchos casos se necesita tener recursos económicos para que haya justicia. Hemos visto la red de corrupción, lamentablemente, en muchos de estos casos. Entonces, y eso no significa que todos los administradores de justicia sean malos, ni todos los jueces sean malos. Y por eso ahí aprovecho también este espacio para señalar, en el caso de los jueces, por supuesto, donde se está identificando estos hechos delictivos, donde se está identificando este beneficio totalmente irregular a feminicidas y violadores,
debe haber un pronunciamiento claro, específico, firme por parte de las asociaciones de los jueces en relación a que debe, por supuesto, procesarse en el marco de lo que corresponde, en el marco de las entidades que están llamadas por ley a ejercer sanciones disciplinarias, a iniciar los procesos que correspondan contra estos malos jueces que, por supuesto, dejan mal a todo un sistema. Exactamente, ministra, pero llamaba la atención que sobre lo último que usted ha señalado, hay alguna asociación de jueces que salió en defensa precisamente de jueces que en este momento están siendo procesados por haber liberado a delincuentes, a gente que está involucrada en temas de feminicidios y de violaciones. Pero bueno, esperemos que haya una reflexión en ese aspecto. Ministra, el presidente Luis Arce en las últimas horas ha informado que se va a implementar en el país un proyecto de asociaciones denominado, de lo que viene a ser FELCB Integral. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Porque aquí creo que hay un tema muy importante. Muchas mujeres reclaman que cuando van a reclamar o van a denunciar un hecho de violencia, encuentran, o si no retardación, encuentran mucha lentitud en el procesamiento precisamente de las denuncias. ¿Tiene que ver con este tema? Háblenos un poco de qué se trata este proyecto. Sí, estimado Iván, antes de pasar justamente al tema de los anuncios de nuestro presidente, también de manera muy breve quisiera dar a conocer a la población boliviana los otros pilares de resultados que se han tenido en el marco de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios Violadores liberados de manera totalmente regular, que tenían sentencias ejecutoriadas. Tiene que ver, por un lado, como lo señalaba, lo que hace la revisión de casos, investigación, identificación de irregularidades y acciones inmediatas para revertir justamente estos hechos y procesar a quienes corresponda. El otro pilar tiene que ver con propuestas normativas que justamente surgido en el marco de la comisión. Se han identificado varias de estas falencias que por supuesto hacen un tema estructural, y en el marco de lo normativo hay propuestas que han salido de parte de quienes conforman, de miembros de la comisión del órgano legislativo para una modificación al Código Penal y al Código Procesal Penal, que han sido también propuestas enriquecidas por todos los miembros de la comisión para agravar el tipo penal de prevaricato en el caso de jueces y fiscales, y para dar sanciones, por supuesto, ejemplarizadoras en el caso que amerita a los malos administradores de justicia. Asimismo, para evitar que las personas que cometieron los delitos de violación y feminicidio sigan libres. Asimismo, el tercer pilar de resultados de esta comisión tiene que ver con convenios que se han suscrito entre miembros de la comisión, identificándose también fallas como por ejemplo datos, la información totalmente dispersa entre quienes hacen a la administración de justicia, una información que tiene el órgano judicial, otra información que tiene el Ministerio Público, otra información que tiene régimen penitenciario, y sistemas que no dialogan entre sí. Por lo tanto, se hacía absolutamente necesario la interoperabilidad de estos sistemas para saber, porque queda claro que no había bastado con lograr una sentencia ejecutoriada, sino que resulta que ya estando en la cárcel, las familias deben seguir preocupándose justamente porque estando en la cárcel, estas personas que están condenadas en el caso de feminicidas a 30 años sin derecho a indulto, todavía son beneficiadas y salen libres, ¿no? Entonces, un sistema que busque justamente que a un sentenciado se identifique claramente que sigue en la cárcel, la interoperabilidad de los sistemas. Y ahí se han suscrito convenios entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que ha impulsado justamente este convenio, este acuerdo para que interoperen los sistemas. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
que es la GETI, que depende del Ministerio de la Presidencia, que estamos apoyando para dar este salto tecnológico, el órgano judicial que forma parte de este acuerdo, justamente que tiene por objeto que se interopere las bases de datos de todas las instituciones relacionadas a la justicia. Hay otros convenios también que se han suscrito entre el Ministerio Público, la Dirección de Régimen Penitenciario, justamente para llevar una información precisa y un seguimiento a quienes tienen detención preventiva o condena y que estén en la cárcel, convenio entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para hacer seguimiento a la ejecución de penas, y también acuerdos jurisdiccionales, por ejemplo, donde se está estableciendo la priorización de causas. Ese es también parte de un acuerdo que se ha generado en el marco de los resultados que ha dado esta comisión, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional ha determinado, conforme a un acuerdo jurisdiccional de la primera semana de febrero, que se priorice el sorteo de causas relativas a violencia y feminicidio, estableciendo en ese sentido la coordinación justamente en el marco de esta comisión que estamos realizando, donde nuestro hermano presidente ha definido como una prioridad de Estado lo que hace a la violencia contra las mujeres, lo que hace a las violaciones y feminicidios, como es el caso de esta comisión. Y además, en el caso de la estadística, los datos, que también muy importante, y contar con datos precisos que estaban también a nivel de estadísticas dispersos. Y ahí el Ministerio de Gobierno, en el marco del Observatorio de Seguridad Ciudadana que tiene, ha fortalecido todo lo que tiene que ver con la generación de datos especializados en violencia contra las mujeres. Asimismo, desde el Comité de Género del órgano judicial se ha conformado un observatorio de justicia y género que se ha comenzado a implementar justamente para permitir a las instituciones involucradas que se cuente con información precisa en lo que hace a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esos serían como los 4 grandes pilares sobre los cuales hemos estructurado los resultados de esta comisión, que lleva un poco más de un mes de trabajo desde su conformación y que ya tiene en los 4 pilares resultados concretos en beneficio fundamentalmente de las víctimas, Iván. En lo que usted señala, y perdón que me haya extendido un poco, pero era necesario dar a conocer esos resultados de la comisión vinculados a la FELCB integral y a las propuestas que ha realizado nuestro presidente. En el caso de la FELCB integral, como usted bien lo identificaba, la ruta crítica que se sigue para la atención de víctimas de violencia está más o menos así. No sé si ahí se puede ver, pero son una cantidad innumerable de rutas que debe seguir una víctima, y en cada una de estas entidades por donde pasa tiene que pasar por un proceso de revictimización, contando su caso y volviendo a contar su caso y volviendo a contar su caso. Comprenderá, Iván, que ya de hecho para nosotras como mujeres hacer una denuncia significa realmente una decisión que en algunos casos por justamente todo este sistema patriarcal que es la causa estructural de la violencia contra nosotras como mujeres, nos empuja muchas veces, incluso en entornos familiares, a mantenernos calladas. Y cuando ya la mujer toma la decisión de ir a denunciar, tiene que pasar por este calvario, desde, por decirle, la denuncia ya sea en la FELCB, en los SLIMS, en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, o en el Servicio Integral de Justicia, o en el Servicio de Defensa de la Víctima, donde desde ahí va al Ministerio Público Fiscal de Materia, pasa por entrevistas a la víctima con presencia de investigadores de la
FELCB, por ejemplo, en la Cámara GESEL, hay una parte de examen médico forense, que es el IRIF. A partir de ahí se disponen medidas de protección, se inician actos investigativos, a partir de ahí también se determina justamente lo que ya viene a ser la parte en el órgano judicial, por ejemplo, en los juzgados, para proceder a una imputación, a una acusación, hay la audiencia, juicio, sentencia. Entonces realmente es uno de los grandes problemas. Por eso muchas de las mujeres en nuestro país veníamos soñando desde hace mucho tiempo, queriendo que esto se haga realidad, de contar con FELCB integrales, y ahí destaco la voluntad política de nuestro presidente, que, como lo señalaba, ha determinado que la lucha contra la violencia hacia las mujeres, siendo el principal delito en nuestro país, sea, por supuesto, una prioridad. Este año hemos declarado el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres, que no pasa únicamente por un tema declarativo, sino fundamentalmente por una serie de acciones que estamos adoptando durante este año, y una de esas acciones tiene que ver con lo que el día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha anunciado nuestro presidente: la construcción de FELCBs integrales, que vamos a empezar en el eje Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, donde en la FELCBs integrales vamos a tener justamente los servicios que antes estaban totalmente dispersos en una sola FELCB integral, donde estará la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde pretendemos que estén los servicios legales integrales, donde pretendemos que esté la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, justamente que ahí se integren los servicios de médicos forenses, Cámara GESEL, donde estén también las reparticiones, los representantes de lo que hace a los distintos servicios como el CEPDAVI, el CICPLU, donde también haya la debida atención y contención psicológica y emocional de la víctima, porque no se trata únicamente de desburocratizar, no se trata únicamente de llevar todas estas instituciones a un espacio, sino de darle la mejor atención, de dotar justamente de calidad, de calidez, la atención a la víctima, y que no pase por todas estas instancias, donde haya un ambiente para guardería, para madres víctimas de violencia, donde se dé un ambiente de sala de espera, donde se permita también un pernocte temporal justamente para las víctimas de violencia. Entonces, es realmente, yo creo, un paso muy importante en este momento, porque la siguiente gráfica, por ejemplo, muestra que el 75% de las FELCBs comparten instalaciones con otras unidades como EPI, como módulos policiales, como postas, y entonces ahí podemos ver realmente esto que está, por ejemplo, en el lila, o sea, son FELCBs que comparten ambientes, predios con otras unidades u otras instituciones, ya sean policiales u otras, y aquí vemos que el 75%, que es todo esto, sí comparte. Entonces, realmente era muy importante lo que el día de ayer ha anunciado nuestro presidente, entre varias otras cosas que hacen a un tema, que hacen a temas normativos, a temas que tienen que ver con la construcción de una vida digna para las mujeres, viviendas para mujeres jefas de hogar, para víctimas de violencia, que tiene que ver también con la construcción de una autonomía económica, porque no olvidemos que una de las formas de violencia también es la violencia económica que se ejerce contra nosotras como mujeres, y ha anunciado ahí varias medidas que hacen justamente al apoyo de unidades productivas lideradas por mujeres, al apoyo dentro de instituciones, por ejemplo, como la UPRE, que sean empresas que puedan beneficiarse siempre que tengan el 50% o más de sus planillas conformadas por mujeres,
el incentivo a empresas tanto públicas como privadas que trabajen en torno a políticas de lucha contra la violencia hacia la mujer, y por supuesto eso es algo que también estamos trabajando en el sector público, dentro no solo del órgano ejecutivo, sino en el marco de estos encuentros también para ser replicado en otras instituciones públicas. Como lo señalaba nuestro hermano presidente, hay causas donde nosotras debemos estar unidos como bolivianos, y el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, este enorme flagelo en nuestra sociedad, las víctimas que vemos cada día, no solamente las que se conocen, sino las muchas mujeres que en este momento, en este preciso momento que estamos hablando, son víctimas de violencia y están silenciadas en sus hogares, donde lamentablemente aún se considera como un tema privado, aún se considera como temas que a veces no deberían ser hablados, no deberían ser abordados y mucho menos denunciados. Es un tema en el que debemos estar unidas y unidos. El día de 8 de marzo ha sido contundente, movilizaciones en todo nuestro país, más de cerca de 20.000 mujeres movilizadas en nuestro país pidiendo una sola voz: justicia y esta lucha por una vida digna y libre de violencia contra nosotras como mujeres. Bien, ministra, nos parece muy importante y seguramente este proceso se va a acelerar de las PLCB integrales que usted nos ha dado todos los detalles para que muchas mujeres que van a denunciar violencia no abandonen, porque eso ha sucedido en varios casos, que por tener que repetir y por tener que volver y revictimizarse, muchas deciden dejar de lado esa denuncia con el consiguiente peligro de que pueda ser peor la situación. Ministra, ya para terminar, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, hay un tema que seguramente también se lo analizará en la comisión y que el propio Consejo de la Magistratura lo ha admitido. Muchos jueces que en este momento están siendo procesados por haber liberado a feminicidas o violadores, no encuentran en la justicia una pena. Pasan los meses, pasan los años y no hay una sanción efectiva o ejemplarizadora para aquellos jueces torcidos que hacen quedar mal a los buenos jueces. ¿Se ha pensado en aumentar penas? ¿Qué hacer con este tema para que de verdad haya sanciones que vayan a mostrar que los jueces que se metan en liberar a delincuentes, feminicidas, violadores, van a tener una sanción que va a ser ejemplar? ¿Se ha pensado en este tema, ministra? Es correcto, estimado Iván, lo que señala. Es uno de los temas medulares que se ha analizado en el marco de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios y Violaciones con sentencias que han sido liberados. En este sentido, se ha identificado, por ejemplo, en el marco del Consejo de la Magistratura, que los procesos disciplinarios contra estos malos jueces, lamentablemente, pueden durar años, y en el curso estos malos jueces siguen administrando justicia, que es lo terrible. En este caso, y lo he estado señalando en medios de comunicación el día de ayer, lo señalé también hoy en intervenciones que tuve en los medios de comunicación, lamentablemente hemos visto un caso en Santa Cruz donde a este violador serial que justamente en una colonia menonita violó a más de 150 mujeres, había sido liberado por un juez. Y lamentablemente a este juez que liberó a este violador serial, un hecho que conmocionó a Santa Cruz, recordará Iván, a Bolivia y a muchos países en el mundo han venido a hacer cobertura y reportajes justamente sobre este caso. Y el día de ayer se ha dado, o hace un par de días se ha dado una detención domiciliaria con derecho al trabajo.
ahí, Iván, es justamente un llamado a que se actúe como corresponde y se procese de manera inmediata a estos operadores de justicia. ¿Cómo le parece que justamente este juez que ha liberado a un violador serial de esta magnitud y que también seguro ha tenido otro tipo de irregularidades en la administración de justicia como juez, puede seguir administrando justicia? ¿Qué boliviana, qué boliviano puede confiar en la administración de un juez como este juez que ha liberado a un violador serial? Entonces, son todos estos casos que han llevado a proponer en el marco del trabajo de la comisión, no solamente lo que hace una revisión del proceso disciplinario por parte del Consejo de la Magistratura, que como usted lo señala, ha identificado esto como un problema estructural realmente en lo que hace a estos casos, y también el tema de la propuesta normativa que señalaba hace un momento, que hace a la modificación del Código Penal y al Código Procesal Penal, donde se agrava el tipo de prevaricato de juez o fiscal para sancionar a estos malos administradores de justicia. Ese es un trabajo que se ha hecho también de manera coordinada en el marco de la comisión, que en este momento está justamente siendo debatida en el marco de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde donde ha surgido justamente esta iniciativa. Ministra de la Presidencia, Marianela Prada, no será la última vez que conversemos sobre un tema tan profundo, tan importante, tan delicado, pero que requiere indudablemente estas propuestas y estos avances para que estos elementos que son de violencia contra la mujer o malos operadores de la justicia tengan sus acciones que correspondan. Buenas noches, muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.